Bienvenidos a El Amanecer Terrestre, el podcast de entrevistas donde intentaremos entender toda la evolución del universo y el lugar de nuestra especie en él, bajo el punto de vista interdisciplinar y unificador de la gran historia. Soy Olga García Moreno, profesora e investigadora del Departamento de Geología en la Universidad de Oviedo. Esta temporada, colaborando con la Cátedra Universitaria de Cambio Climático de nuestra universidad, traeremos cada 2 semanas distintos temas en relación al cambio climático, desde la óptica de distintas disciplinas y con el enfoque de la gran historia. Hoy hablaremos de la ética y el cambio climático y de muchos temas filosóficos más con Carmen Velayos, profesora titular de Filosofía Moral y Política de la Universidad de Salamanca. Fue para mí un descubrimiento, al preparar esta presentación de Carmen, el saber que las dos coincidimos con el destino de nuestros estudios en el programa Erasmus, hace ya algunos años, en Galway, Irlanda. La profesora Velayos es miembro de varios comités de ecoética y también de bioética, y como veréis, nos ofrece una mirada muy positiva sobre la posibilidad de cambio hacia un mundo mejor en esta situación de cambio climático y crisis generalizadas. Bienvenida, profesora Carmen Velayos, profesora de la Universidad de Salamanca. Nos acompaña hoy en el Amanecer Terrestre, en este podcast que me consta que hay muchos profesores y muchas profesoras de filosofía en institutos de secundaria y bachillerato que nos siguen y que supongo van a estar encantados de tenerte aquí. Y yo también. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, el gusto es mío. Encantada de estar aquí. Muy bien, pues si quieres, para comenzar, si te apetece, podemos aproximarnos un poco a la idea del título de este episodio, que es Ética y Cambio Climático. Quizá para los que no estén informados sobre el tema, pues les pueda parecer extraño relacionar estos dos conceptos. Sin embargo, sabemos, y tú eres experta en ello, que deben ir estrechamente ligados. ¿No es así? Sí, claro, es extraño así de entrada, pero creo que fácil de explicar. Desde el momento en que, bueno, sería difícil encontrar cuál es el primer momento, ¿no? En el que el ser humano daña como tal a la naturaleza, pero no nos vamos a remontar tan tarde. Vamos a hablar de cambio climático y, por lo tanto, de ese cambio climático antropogénico, es decir, que tiene como causante fundamental al ser humano y su degradación del medio y la emisión de gases de efecto invernadero. Pues pongamos la fecha que pongamos en que estas emisiones fueron mayores, por ejemplo, la revolución industrial o la que sea. No vamos a entrar en la discusión sobre cuándo empieza. Lo que está claro es que esas emisiones no son solo emisiones que servían pues para comer, para alimentarnos, para lo que fuere. Son también un daño que daño moral que empezamos a practicar frente a otros seres humanos, frente a las generaciones futuras y frente a todas las criaturas de la Tierra que también quedan afectadas por esas emisiones. Entendiendo entonces que ese cambio climático es antropogénico, ese cambio global es antropogénico, es decir, básicamente o en su mayor medida debido a la acción del hombre, el hombre o el ser humano se tiene que responsabilizar de las consecuencias del mismo. Y una parte de esa responsabilidad consiste en darnos cuenta de que no afectan igual a todos los seres humanos de la Tierra ni a todas las criaturas y que curiosamente se da la cuestión de justicia tremenda, de justicia ecológica, de que los países que menos emiten estos gases manta son los que más están viéndose afectados por el cambio climático. Luego hace falta hablar de justicia, de cómo repartir esas emisiones para que esto no ocurra. Hace falta hablar de responsabilidad, de precaución, de cuidado, etcétera, etcétera. Aquí entra la ética. Pero además es importante ya darnos cuenta que no es solo que una profesora de filosofía diga esto, sino que lo ha llegado a decir el IPCC, el Banco Mundial, es decir, han afirmado que el cambio global, el cambio climático, es un problema ético
Y esto significa mucho porque tiene que ver con que entonces las posibles respuestas que le demos van a tener que tener un contenido ético, no solo científico. Pues está clarísimo entonces que no es nada que surja en sí de la filosofía, sino que es también la ciencia, ¿no?, la que reclama esa necesidad de trabajar en estos aspectos éticos, como bien nos has dicho en esos informes, por ejemplo, del IPCC. En relación a este tema, y como también se postula desde el ecofeminismo, también Mm. podemos pensar en la relación de los cuidados y el cambio climático. ¿Te gustaría explicarnos esta relación de una manera sencilla, como Sí, para sí, sí. quien no haya escuchado nunca sobre esta Sí, corriente de pensamiento? claro, no solo me gustaría, sino que, en fin, he dedicado mucho tiempo a ello y voy a intentar seguir haciéndolo. Por ejemplo, visitando, espero próximamente, a unas mujeres indígenas de Perú, 75 mujeres que han salvado el bosque de las nublas en el Amazonas, ¿no? A base de sus cuidados y de la recuperación de las semillas antiguas, etc, etc. Bueno, os voy a explicar. Mirad, la palabra cuidado y el concepto como tal que ha sido introducido en la escena, ¿no?, de la filosofía y de la política, sobre todo por el feminismo, aunque no solo, aunque la gente crea que no tiene mucho que ver con la racionalidad, con otros conceptos, derechos, etcétera, viene del antiguo latino cogitatus, cogito, pensamiento, ¿no? Y de ahí podemos ver que etimológicamente llega al cuidado, a la cura en italiano, etcétera. El cuidado tiene, para definirlo, tiene que ver con la atención muy concreta a las necesidades de los seres humanos, o si es de la naturaleza, pero a las necesidades no en abstracto, sino situadas. Es decir, la Olga que tiene en este momento dolor de cabeza o que tiene hambre. Porque cuando hablamos de derechos, que es el concepto más importante, yo diría, y con más pedigrí de la ética y de la política, esos derechos valen para cualquier ser humano. Entonces, si valen para Olga, valen para Teresa, para Luis, para María. Derecho, por ejemplo, a un medio ambiente sano. Valen para todos, pero no en su especificidad justamente, sino en lo que tenéis de común. Entonces el cuidado viene para salvar eso que se pierde, porque tenemos conceptos éticos que valen para lo que tenemos en común, pero no valen para lo que tenemos en particular. Y cuando tú atiendes a las necesidades, por ejemplo, de una secuoya, no atiendes a las necesidades de las secuoyas. Cuando cuidas a una secuoya, cuidas a esa secuoya con sus hojas que pueden tener un problema, la tierra, las condiciones de la situación en la que está situada. Entonces el cuidado es frente a lo que Sila Benjavir llamaba el otro generalizado, el otro pero tomado en general. El cuidado tiene que ver con el otro concreto y por eso el cuidado se podría definir como esa atención emocional y no solo racional, pero también racional, emocional, racional, empática, atenta a las necesidades concretas, ya sean de un ser humano o de cualquier otra criatura. ¿Qué importancia tiene esto? Muchísima, muchísima. Yo creo con Rachel Carson, una de las madres, por supuesto, del ecologismo y de también los movimientos sociales de cuidado y de respeto a la naturaleza y muchas más cosas. También yo creo que me hable el ecofeminismo, aunque ella no estuvo metida en grupos feministas, ¿no? Bueno, pues Rachel Carson decía que es muy difícil respetar aquello que no se ama y que por tanto era central que los padres enseñaran a los niños desde pequeñitos las bondades de la naturaleza, su belleza, y que tuvieran incluso una hada madrina en cada familia que les enseñara y les llevara por el camino de ese amor, porque ahí les estabas inoculando pues esa capacidad luego para no admitir la falta de respeto hacia esta. Y yo creo que el cuidado a las mujeres, sobre todo,
acá y allá, a lo largo del planeta, se nos inculcaba de una manera muy natural, en una especie de cultura de mujeres. Creo que ahora quizás en las nuevas generaciones se está perdiendo esa educación específica que se nos ha dado a las mujeres, que consistía en que teníamos que estar por necesidad atentas a todos los miembros de la casa, al abuelo, a la suegra, al hijo, al padre y también a los animales que tuviéramos o a las plantas o vegetales que tuviéramos a nuestro cuidado, valga la redundancia. Y eso era algo que se nos atribuía ya pues por definición, ¿no? ¿Y cómo podríamos concretar esa relación con los cuidados y el cambio climático? ¿Cómo los cuidados pueden ayudar a mitigar el cambio climático? Pues hay muchísimos ejemplos que a mí se me ocurre pensar en mujeres valiosísimas que están contribuyendo en el mundo en la lucha del cambio climático y también en sociedades, por ejemplo, indígenas, donde son generalmente las mujeres las que cuidan, pues por ejemplo, las Yanomamis. Las Yanomamis mujeres, porque ahora se acaba de escribir un libro maravilloso por parte de un chamán Yanomami. Bueno, lo digo por si alguien tiene interés en leerlo, que merece mucho la pena, La caída del cielo, David Copenagua, que es un chamán Yanomami. Pero yo estoy estudiando en concreto unas asambleas que se llevan haciendo desde muchísimos, bueno, no se sabe desde cuándo, porque recordemos que los pueblos Yanomami son nómadas, viven en Brasil y también en parte de Venezuela. Yo he estudiado más a los Yanomamis y las Yanomamis de Brasil. Pues mira, un ejemplo de cuidado. Estas mujeres hacen asambleas, entonces se juntan y como hablan distintos idiomas indígenas entre ellas mismas y por supuesto no hablan portugués casi ninguna, utilizan los dibujos para enseñarse unas a otras estas cositas que tienen que ver con el cuidado de la naturaleza y de los niños que las demás mujeres a lo mejor no saben. Entonces es curiosísimo y lo vamos a estudiar con mucha atención nosotros en Salamanca. Yo a esto, bueno, a esto no yo, sino se le llama la biosemiótica, ¿no? Es decir, cómo interpretar signos, en este caso dibujos, que no son lenguaje natural, lenguaje normal, pero también, por ejemplo, en la naturaleza, cómo interpretar los signos que la naturaleza nos da y que nos están hablando, aunque no sea en lenguaje natural o científico, ¿no? Entonces estas mujeres se reúnen para que te des cuenta y entonces dibujan un pez y enseñan a la otra que cuando encuentren a este pez pasa algo con este pez, pongamos por caso, ¿no? Mira, este pez tiene esta característica, luego dibujan árboles, dibujan plantas. Yo tengo una grabación de una alumna de Brasil que me la ha facilitado, de una de estas asambleas, con un gran lienzo en el suelo donde empiezan a dibujar cosas y hay algo que es terrible cuando dibujan a los mineros, los mineros brasileños y no brasileños que han tratado de invadir y que han invadido parte de sus tierras con minas a cielo abierto y les dibujan con, perdón, porque hay que decirlo, con un pene enorme para avisar a otras compañeras de las violaciones indiscriminadas que estos mineros están haciendo sobre las niñas Yanomamis, etcétera, ¿no? Bueno, estas mujeres recogen semillas, estas mujeres enseñan a cuidar, qué plantas medicinales hay que dar al enfermo cuando está malito, qué tipo de carne es mejor, cómo guisarla, cualquier detalle que tenga que ver con la atención a la vida cotidiana, ¿no? Otros ejemplos, por favor, mencionemos a Jane Goodall y a las primatólogas. ¿Por qué eran mujeres? ¿Alguien se ha planteado por qué Jane Goodall y las tres grandes primatólogas alumnas de Lindsay eran mujeres? Bueno, Lindsay lo pensó así, porque creía que esa cultura que las mujeres habíamos recibido del cuidado favorecería el conocimiento de nuestros primates hermanos. Y fue así en el caso de Jane Goodall,
cuando ella empezó a hacer cosas que los científicos hombres no habían hecho. Es decir, empezó a mirar a los chimpancés como mirarías pues a un amigo. Entonces los resultados de su investigación al principio no fueron admitidos en la universidad porque decían que de la empatía no se podía derivar un conocimiento científico y que sus tesis no podrían ser validadas. Pero al final ganó, porque la empatía fue para ella un método fundamental para conocer a machos y hembras chimpancés, porque a las hembras ni se las había estudiado, parecía que solo estaban ahí para parir, ¿no? Ella reivindica el cuidado, igual que otra cantidad de mujeres, Vandana Shiva, ¿no? Cuando eh, escribe y habla por distintos lugares del mundo, porque es una activista y también científica fundamental en los días de hoy contra la piratería y contra el uso indiscriminado de transgénicos y de bioquímicos en la naturaleza. Ella siempre pone el ejemplo también de las mujeres hindúes cuando, mediante el cuidado, están almacenando semillitas, están cuidando de los caminos, y cuando esa gran empresa llegó a la India en los años 70 y dio como resultado el movimiento Chipko, que ya resume también, donde sobre todo al principio mujeres se entrelazaron a los árboles que esta empresa quería talar para poner ahí su empresa, y entonces ellas estuvieron muchísimo tiempo aferradas a los árboles y diciendo, si muere el árbol muero yo, cuidando de los árboles. Al final se unieron hombres y después de más de un mes, no me acuerdo cuánto estuvieron, la empresa tuvo que desistir e irse. Te puedo poner muchísimos ejemplos de mujeres que están luchando con cosas muy concretas, de cuidados concretos de la naturaleza contra empresas, contra multinacionales, y poniendo su vida, su emoción en ello, ¿no? Yo creo que esa mirada a lo concreto tiene una importancia fundamental en el cambio climático. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de cambio climático la diferencia la distinción entre lo privado y lo público se desvanece un poco. No es que no haya una distinción entre lo privado y lo público, pero nos damos cuenta que las acciones que realizamos en el hogar, por ejemplo, comer, afecta muchísimo al cambio climático. Entonces, algunos liberales confunden lo doméstico con lo privado. Resulta que comer puede ser un acto doméstico, pero no es privado. Tiene una importancia pública de altísimo calado. El cuidado de lo que comemos es fundamental para aliviar el cambio climático. Comer comidas que sean lo más sostenibles, orgánicas, frente a envasados, frente a comidas empaquetadas que para ser empaquetadas han tenido que utilizar tóxicos y también han favorecido las grandes emisiones de las industrias del plástico, etcétera, etcétera, etcétera. Otra cosa que se hace en casa es reciclar, el cuidado por reciclar bien. Bueno, pues no estoy diciendo que tenga que haber policías que miren por las ventanas para ver si reciclamos en el hogar, pero son cuestiones que llevan su tiempo, su tranquilidad, la serenidad de poner aquí el plástico, aquí el cristal, aquí lo orgánico, etcétera, y que son de un calado público tan importante o mucho más importante que algunas de las acciones o actitudes que llamamos públicas. Porque, para ponerte un ejemplo, Olga, si ahora alguien sale a la calle y se desnuda, pues posiblemente no me sé la legislación. No se le podría condenar ya por escándalo público y esas cosas, pero seguramente llegaría al final algún policía y le diría, mire usted, hay niños, bla, 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 y se impediría. Es que esto tiene relevancia pública porque pobres niños, porque esto no puede ser. Pero eso no tiene ninguna importancia en realidad comparado con que solo una persona en mi ciudad no haya reciclado nunca en su vida. Eso sí que tiene importancia pública. Así como si, por ejemplo, tiene atención de,
por ejemplo, de plantar cositas en su terraza, que puede ser una tontería, pero ya estamos hablando de que el rewilding empieza por nuestras propias terrazas, la renaturalización, la reforestación o el reasilvestramiento necesario hoy contra el cambio climático. Empieza por esas mujercitas que plantan sus geranios en las terrazas y que los cuidan, ¿no? Sí, sí, está demostrado que la naturaleza, a la escala que sea, nos ayuda contra el cambio climático. Porque puede ser primero la terracita y después son jardines verticales y después es Medellín, que ha logrado que se baje 2 grados la temperatura de la ciudad a base Exacto. de corredores verdes y de una reforestación maravillosa que se ha hecho. Muy bien, pues una vez ubicadas en el tema, si te apetece podemos introducirnos un poco en la gran historia y ver qué puede aportar esta nueva aproximación al conocimiento. Por ejemplo, conocemos en la historia ha habido el colapso de Sí, otras civilizaciones, ¿no? Y generalmente ha sido en relación con la sobreexplotación de los recursos sí. de los que estas sociedades dependían. Así que deberíamos de alguna manera sabernos la lección, pero sin embargo parece que la hemos olvidado, ¿no? Y también siempre, y esto me recuerda a uno de mis profesores de filosofía en el Ajá, instituto, que ha estado por aquí en El Amanecer Terrestre, en la primera temporada, y que siempre nos hablaba que en todas las épocas ha habido estas ideas colapsistas, ¿no? Como sí, siempre, sí. esto va a ser ya el final. Sin embargo, parece que la situación actual es diferente, ¿no? La ciencia Eso es. nos dice con datos que mm, siempre ha habido una posibilidad de colapso, siempre la habrá, pero ¿qué tiene de diferente la situación actual? ¿No? La pregunta sería, ¿dónde estamos ahora, históricamente, ¿no? Con respecto a Sí. todo esto? A mí me parece que a pesar de que es cierto esto que se dice, de que siempre ha habido una idea de colapso, de fin y demás, nuestra situación es completamente inédita. Y el cambio climático, pero no solo el cambio climático, los otros grandes, digamos, 9 problemas planetarios según John Rockström y la Universidad de Suecia, bueno, esos límites que hemos puesto Ujú, como grandes problemas y puntos de no retorno, que ya hemos superado 6 de los 9 puntos de no ujú. retorno en diversos ámbitos, no solo cambio climático. A pesar de, como digo, de que siempre ha habido esas ideas, la situación es tan terrorífica, y digo terrorífica a sabiendas, pero después voy a dar una segunda parte para matizar esta palabra. Una vez que sabemos que estamos tan mal, porque si de los 9 puntos de no retorno ya hemos superado 6, si los datos que el IPCC nos está dando los esperábamos para finales de siglo y se están dando ahora, etcétera, pues es lógico pensar que la cosa está muy mal. Y cuando yo hablo de cambio climático a mis alumnos, es, eh, es triste, pero la mayoría de ellos lo sienten como algo tan malo que tienden a no querer pensar en ello. Y esto es lo que hay que evitar por todos los medios, ¿no? Claro, cuando les explicas cómo civilizaciones como las de la Maya, en parte, la isla de Pascua desaparecieron, sobre todo por la tragedia de los comunes, ¿no? Porque todo el mundo peleaba por tener los recursos en el corto plazo y al final en el un poquito más largo plazo, pues los pastos de la isla de Pascua se quedaron desiertos, también se acabaron con los recursos, se acabó con los recursos en la civilización maya, etcétera, etcétera. Cuando ellos ven eso dicen, bueno, profesora, entonces, ¿y qué vamos a poder hacer? Si es que nosotros no creemos ni por asomo que China, que Estados Unidos, que Europa, que nadie
vaya a poder solucionar la tragedia de los comunes. Aquí es, como el otro contamina, yo también voy a contaminar y aquí no se llega a ningún acuerdo. Es muy triste ver el pesimismo que inunda a mis alumnos. Entonces yo lo que diría es verdad que la situación es inédita por varias razones, pero que se pueden resumir muy fácilmente. Porque es que por primera vez en la historia el ser humano tiene conciencia de que toda la vida en la Tierra puede desaparecer, pero no puede desaparecer así en un periodo de tiempo larguísimo. Es que puede desaparecer con una guerra nuclear. Es que puede desaparecer dando una serie de botones por una serie de locos. Eh, si quisieran en un momento dado, ¿no? Y además puede desaparecer por todas esas acciones que sumadas unas a otras están llevándonos a una situación de agravamiento del deterioro de la vida, de guerra hacia la vida, que puede que haga imposible para el ser humano, pero también para otras criaturas, el seguir viviendo en el planeta Tierra. Por primera vez tenemos esa conciencia. Y eso afecta a la filosofía de la historia, porque nunca, por ejemplo, como filósofa, no conocemos ningún momento en que algún filósofo se pudiera haber planteado, nunca jamás, que la vida en la Tierra pudiera desaparecer. Al contrario, todos hablan del progreso, de la posibilidad de mejora, nunca de que esto se puede acabar. Dicho esto, cuando yo veo esta reacción de tristeza en mis alumnos, huyo un poco de estas palabras que tienen una parte científica, porque el colapso es algo que se puede explicar científicamente, ¿no? Y va a haber colapsos, no uno, va a haber diversos colapsos. Pero huyo un poco de esta palabra porque creo que se está ideologizando por parte de algunos incluso especialistas en un sentido que ya no es científico, ¿no? Sino más bien, como digo, ideológico. Pareciera que estamos hablando de los colapsos casi en términos bíblicos por parte de algunos expertos, ¿no? Parecidos se ha llegado a decir a los utilizados en la Biblia, en el Apocalipsis, términos que rodean a esa palabra que asustan a la gente y que la paralizan. Entonces yo me he resistido mucho a eso. Creo que hay que conocer los datos, saber la verdad y actuar como cuando te dicen que tienes un cáncer. Seguramente a continuación le preguntas al médico, bueno, ¿se puede hacer algo? Y el médico te dirá, bueno, pues nunca se sabe o lo que sea. Aquí los científicos nos han dicho, sí, puede haber un colapso que incluso acabe con la vida en la Tierra, pero entre medias puede haber guerras, puede haber sequías, puede haber cosas terribles. Bien, una vez que sabemos esto, tenemos que preguntar a los expertos, bueno, ¿y podemos hacer algo? Y el caso es que nos han dicho sí. De hecho, podemos hacer. ¿Qué es difícil? Sí, porque implica una voluntad colectiva. Este es el gran problema con estos problemas ambientales, que no podemos echar la culpa, por ejemplo, a un grupo y decir, estos son los culpables, si dejan de hacer esto se soluciona, sino que es la humanidad entera la que es responsable, porque hemos aprendido a vivir de una manera, la especie humana, que aunque en algunos lugares que son muy excepcionales, como el Brasil de las Yanomamis, no ocurra, pues es casi generalizado, con graduaciones. No es lo mismo, por supuesto, la vida de un norteamericano consumista que la vida de, pues no sé, un keniano que vive en el medio rural. Pero con todo, todos estamos contaminando. Y es la suma de las emisiones de todos la que tiene un impacto real luego en la vida de todos. Por lo tanto, la solución es difícil porque necesitamos vivir juntos, actuar juntos y tomar decisiones globales, que es en lo que estamos, ¿no? Con las grandes cumbres de cambio climático, etcétera. Bueno, pues yo vi la realidad bien explicada a los alumnos, con datos, la realidad. Trato después de hablar de esperanza. Y me doy cuenta de que es un discurso más femenino, y perdonen ustedes si no se lo parece, pero es fácil de cuantificar.
y es fácil de ver cuántas filósofas hablan de estos problemas en términos de esperanza y cuántos filósofos varones hablan en términos de catástrofe, vamos a morir. Y déjame que te lea simplemente un parrafito de Corinne Pelluchon, que es una Ujú. filósofa ambientalista francesa que acaba de publicar un libro llamado La esperanza o la travesía de lo imposible, donde de una manera nada ñoña, Olga, dice frente a esta, yo creo que escritura más androcéntrica, más androcéntrica, dice cosas como, bueno, la esperanza porque posee una sabiduría trágica y por tanto tiene sentido de los límites, impone el rechazo del dogmatismo, de la dictadura y del exceso tecnológico. Solo conociendo la desesperación se puede hablar de esperanza en estos tiempos oscuros, cuando vemos las consecuencias globales, medioambientales, sanitarias, políticas, geopolíticas, económicas, sociales, etcétera. Hay que haber estado al borde del colapso para atreverse a decir, algunas cosas ya están perdidas. El calentamiento global traerá una destrucción irreversible, los muertos no volverán y la guerra reavivará el rencor y el odio. Pero hay cosas que podemos cambiar. Eso es con lo que me quedo. Por supuesto que hay muchos hombres. Permítaseme un poco la generalización apresurada. Hay muchos hombres varones que tienen también esa visión de la esperanza y tenemos al Ujú. filósofo en el siglo XX, Ernest Bloch, ¿no? Que habló del principio esperanza, etcétera, etcétera. Pero sí que es un discurso más femenino y a veces también feminista el decir, bueno, esto es lo que hay y una vez aquí nos tomamos de la mano y en vez de pensar tanto en el fin, pensamos en los medios y tomamos la acción. Tomamos cartas en el asunto, que en eso coincidimos con Jorge y coincidimos con todos los demás, Ujú. ¿no? Pero es que el lenguaje tiene una importancia tan importante, perdón, tiene una importancia, es tan relevante, y la forma de llamar a las cosas, la forma de ilusionar o no, hacer que alguien no vuelva a interesarse por estos temas nunca más, que creo que tenemos que ser realistas pero esperanzados. Ujú, estoy completamente de acuerdo. Y está muy relacionado con la pregunta que te iba a hacer a continuación, para intentar reflexionar un poco sobre esta idea, ¿no? De qué es lo que nos moviliza o qué nos paraliza, ¿no? Y cómo ese Eso lenguaje es. puede influenciar sobre ello, ¿no? Porque en muchas ocasiones nos damos cuenta de que es muy difícil vivir el momento presente, ¿no? Siempre estamos ahí con la mente en el pasado, en las cosas que hemos hecho, buenos recuerdos o malos, o enseguida nuestra mente está En todo planificando el la futuro. especie humana, que es un cáncer, es lo peor, pero yo siento cierta empatía hacia mi especie. Ujú, Somos unas criaturas muy vulnerables. Tampoco podemos machacarnos diciendo que somos lo peor del mundo y del universo. Es muy difícil ujú. vivir como ser humano. Sí, y si en realidad todo esto lo hemos liado nosotros Sí. mismos, pues de alguna manera también tendremos la capacidad de buscar soluciones. Y quizás no sean soluciones, quizás nos va a tocar vivir pues ya en otras condiciones que no sean tan óptimas como han vivido nuestros antepasados, ¿no? Eso es posible, pero en todo caso, lo que yo no creo es que se pueda cerrar ontológicamente ya el problema, Ujú, casi metafísicamente, diciendo ya esto va a ser así y hay cosas que no van a tener remedio, esto va a ser terrible, vendrán tiempos oscuros, porque realmente creo que ningún científico ha podido asegurar cómo va a ser el mundo. Han pintado distintos escenarios y con un grados de incertidumbre todavía muy altos. Entonces, yo prefiero discursos como el de nuestro querido Javier Peña, ¿no? En Hope, que trata también de descubrir las cosas muy buenas y rápidas que ya se están haciendo, ¿no? Antes te hablé de Medellín, pero también él habla de la renta básica, que sería muy importante porque serviría para grabar, eh, por ejemplo, las emisiones de los fósiles, grabarlas mucho, pero no lo pagaríamos los ciudadanos, porque ese es el miedo, ¿no? Y ya se está instaurando en países como Suiza, Francia se lo está pensando, etcétera. Esa renta significaría que se graban los productos con un precio mayor, los productos contaminantes, pero en lugar de pagar los ciudadanos,
hay un control por parte de los gobiernos de esa situación e incluso al final, bueno, pues hay un reparto equilibrado de esas externalidades negativas, ¿no? Yo creo que hay muchas, ahora mismo hay muchas ideas muy interesantes por parte de gente joven. Por ejemplo, el bono único de transporte que ya se hace en Austria, por ejemplo, ¿no? Y que significa que se va a potenciar el transporte público para que tú puedas ir de un lugar a otro de tu país, de tu ciudad, etcétera, no necesites el transporte privado. Y como es muy caro, porque habría que crear muchos trenes, muchos más medios públicos, pues si se calcula en unos 2.000 millones de euros, creo, cada año, pues se van a crear otro tipo de impuestos, por ejemplo, al queroseno de los aviones, que no tiene ningún tipo de impuesto, por ejemplo, Ujú. ¿no? El caso es que yo creo que hay medidas que son interesantes. A mí la de la reforestación y el rewilding me ha, me ha conciliado un poco con la vida, porque todos los que trabajamos estos temas padecemos de ecoansiedad, es normal. Trabajamos con datos cada día que son malísimos y siempre son más malos que el día anterior, ¿no? Y es lógico que tengamos que vencer esa ecoangustia, esa solastalgia de las que habla Glenn Albrecht en su libro Las emociones de la Tierra, ¿no? Pero es que también hay medidas muy esperanzadoras. Por ejemplo, pensemos en esta científica española, Itziar, la quiero mencionar, Heráculos, que ha hecho un sistema para detectar a nivel planetario todas las fugas de metano que se pueden dar en las empresas del mundo, ¿no? Y la ONU le ha encargado a ella y a su equipo en Valencia que detecte todas esas fugas y mediante satélites de alta resolución, que son los que ayudan a detectarlo, pues están Ujú. mapeando todo el planeta y mandando después notificaciones a las empresas que tienen esas fugas para que lo corrijan de inmediato. Son algo así como policías del metano. Yo Fantástico. quiero pensar en esas cosas, Olga, porque si tú a un alumno, yo soy profesora y tengo por de formación profesional hablarte de mis alumnos, ¿no? Si tú a un alumno solo le cuentas los datos de las civilizaciones que no han sobrevivido y que también nos cuenta, por ejemplo, Diamond en su libro Colapso, y si tú solo les hablas de lo que ya está sucediendo, no que va a suceder, sin darles ninguna prueba de que puede haber una racionalidad colectiva, una voluntad colectiva, estrategias políticas, voluntad común, etcétera, creo, estamos creando un mundo invivible y eso no puede ser. Bueno, pues si tenemos opción a esa esperanza de la que estábamos hablando, significa quizá que aún podamos ser felices. Siento que nos quede tan poco tiempo para este tema, con el que creo que podríamos estar hablando horas, ya que has dedicado mucho tiempo de tu investigación a este tema de la felicidad. Aún así, ¿te apetece contarnos algo, aunque sea brevemente, sobre esta felicidad? Y quizá también cómo lo vemos aquí en Asturias, ¿no? Como quizá aquí tengamos un poquito más cerca esta opción en relación con la crisis climática. Yo creo que sí, que hay que aprovechar esos privilegios que la vida nos da. Por ejemplo, yo vivo en una ciudad, Salamanca, que es muy bonita, pero es muy ingrata en cuestiones de clima, porque esto se repite a lo largo de los años, y entonces tenemos mucho calor en verano, pero muchísimo en los últimos años, y mucho frío en invierno, y luego no tenemos muchas posibilidades desde la ciudad de acceder a zonas verdes, hay poquitas, pero tampoco de mirar al horizonte y ver la montaña. Es algo que a mí me entristece muchísimo. Y fíjate tú como anécdota que yo estoy pensando que quizás en mi época de jubilación me tengáis que admitir en vuestra comunidad porque es un privilegio ese tipo de paisajes para la felicidad, ese tipo
de hábitat y favorecen mucho más esto que te voy a contar. Y es que básicamente yo practico o defiendo una felicidad a lo estoico, pero no como se ha venido entendiendo después de la pandemia, que han publicado muchos libros de estoicismo muy mal entendidos, ¿no? Yo me refiero al estoicismo real, al estoicismo antiguo que es mucho más rico que lo que se suele decir. Y para ellos, pues la felicidad pues no tiene que ver con esas emociones positivas que todos pensamos, ¿no? De mucho gozo, de alegría, etcétera. Las emociones, por supuesto, son un síntoma, pero son un síntoma de algo interior, que es esa vida autodeterminada, esa vida que consigue el equilibrio contigo misma, con los demás seres humanos, pero también con la naturaleza, y esto es importantísimo, ¿no? Quizás los estoicos fueron los que más se acercaban a las filosofías orientales en cuanto a que divinizaban la naturaleza y consideraban que era absolutamente crucial para lograr ese equilibrio, ¿no? Entonces, claro, a mí me parece que ya sabemos por la ciencia que necesitamos de un contacto al menos de media hora al día con la naturaleza para lograr ese tipo de equilibrio. Está medido, pero algunos ni nos lo podemos permitir. O mirar árboles, tan solo mirar árboles desde la terraza podría ser un punto a favor. Vosotros en Asturias tenéis esa cercanía a la montaña, al mar, al verde, a los animales y en ese sentido se ha llegado a mencionar que vuestra autonomía pues será casi un refugio climático, aunque vaya a sufrir del calentamiento global igual que todos los demás, pero seguramente la incidencia de los síntomas que nosotros ya tenemos con estos veranos tan absolutamente duros, por ejemplo, os llegue más tarde. Así que sí, se sabe que necesitamos como Homo sapiens sapiens la naturaleza. He puesto en el link también, Olga, por si algún oyente quiere, un link a un artículo que escribimos con dos de los codirectores de Atapuerca sobre el cuidado, ¿no? En la evolución, pero estaba yo pensando en cómo sigo estando en un grupo de trabajo sobre historia, evolución humana y ética, ¿no? Y me parece que es importante recordar eso, que el Homo sapiens sapiens, pues sí, sapiens, perdón, pues iba corriendo por ahí entre árboles, hacía mucho más ejercicio que lo que solemos hacer, y no en gimnasios precisamente. Y eso es fundamental para lograr una estabilidad con uno mismo y con los demás, pero sobre todo te permite sentirte tierra. Y yo creo que hasta que no nos sintamos que además de humanos somos tierra, de nada valdrán las palabras y hablar de sostenibilidad o de hablar de objetivos 2030. Lo fundamental, el paso primero es que sintamos que no somos algo separado de esa naturaleza que hemos llamado no humana o naturaleza sin más, que somos naturales y que esa dosis de atención a nuestra naturaleza y al resto de la naturaleza es fundamental para ser felices. Estoy completamente de acuerdo y eso es lo que intentamos también desde este proyecto de la gran historia, ¿no? En el que intentamos crear una mayor conciencia, ¿no? Sobre cuál es nuestro verdadero pasado, no solo como humanos, Claro. sino como una especie más que habita en este Un planeta animal con dos piernas. y cómo esa sensación de ser algo más dentro de la naturaleza y no nada diferente, la podemos alcanzar si conocemos de verdad toda nuestra historia desde el principio. Eso es. Muy bien, Carmen, me parece que se nos va acabando el tiempo, así que tenemos que ir a la última pregunta, que en esta temporada va a ser siempre esta, que está basada en esa frase de nuestro amigo en común, Fernando Valladares, que en su Uh-huh. libro La recivilización dice: es imprescindible entender mejor qué es y qué implica el cambio climático más allá de una meteorología anómala. La pregunta es, ¿cómo tú intentarías explicar entonces esa situación de cambio climático actual? Claro. Bueno, pues debemos trabajar colectivamente. Yo hablaría incluso del cambio climático
como el impulso para generar, Olga, ojalá sea así, una constitución de la tierra, que yo creo que es absolutamente ya necesaria. Ferrajoli, un filósofo jurista italiano, ha hecho un intento, una constitución de la tierra maravillosa. Entonces yo creo que es ya necesario instaurar un texto de este tipo, incluso un parlamento mundial, que no un gobierno mundial, donde podamos situar todos esos cambios que se van a producir y tomar decisiones comunes, globales, urgentes, necesarias para estos tiempos que vienen. Fantástico. Pues muchísimas gracias por compartir estas ideas y con esta visión Gracias positiva. a ti. Yo creo que así lo alcanzaremos mucho mejor. Creo que así, compartiendo con los demás, es la única manera que tenemos de progresar y de llegar a ideas entre todos que se salgan de las cuatro paredes de nuestros despachos, ¿no? Muy bien, pues sigamos compartiendo entonces. Gracias. Muy bien. Un saludo. Gracias igualmente a todos los oyentes. Creo que ha sido un interesante diálogo acerca de diferentes perspectivas filosóficas y la ética en relación con el cambio climático. Han salido algunos conceptos nuevos de los que no habíamos hablado mucho en este podcast, como el rewilding, sobre el que trataremos en otros episodios que iremos publicando en las próximas semanas. También han salido interesantes publicaciones de las que os dejamos los enlaces en las notas del episodio por si las queréis consultar. Esperamos, como siempre, que te haya gustado y que ahora te animes a compartir, comentar y regalarnos amor en forma de corazoncitos o likes en la plataforma que hayas elegido para escucharnos y poder así seguir adelante con este proyecto. Nos encontramos de nuevo en el siguiente episodio y ya sabes, ahora que has visto el amanecer terrestre, por favor, no te vuelvas a dormir. El Amanecer Terrestre es un podcast de la red Podcastidae, dirigido y presentado por Olga García Moreno. Edición y difusión a cargo de Oikos MSP. Este episodio se hace gracias a la colaboración de la Cátedra de Cambio Climático de la Universidad de Oviedo.